Hola, gracias por acompañarme nuevamente. En las últimas semanas ha sido noticia la cancelación por parte de Colombia de más de 40.000 cédulas. Especialmente esto afecta a venezolanos que han buscado una nueva vida en ese país. Conversé con Francine Howard. Ella es periodista, activista por los venezolanos en Colombia, que además sufrió la cancelación de su cédula y nos explica cómo está la situación en este momento y cuáles son las alternativas que tienen los venezolanos en Colombia para revisar si esta situación les afecta. Les agradezco sus comentarios, que compartan la información, que se suscriban y que juntos sigamos haciendo crecer esta comunidad. Luego de esta decisión de la registraduría colombiana de cancelar 42.000 cédulas. Lamentablemente, tú fuiste una de las personas que sufrió esta situación. Ahora han pasado varios días desde que se dio a conocer esta denuncia y quiero que me digas qué información tienes, qué ha pasado con algunos de los venezolanos, porque estoy seguro que tú tienes contacto con muchos de ellos, quizás no con los 42.000, pero sí con algunos, porque ha sido muy activa en esta denuncia. Tras hacerse pública esta situación, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, Orián, gracias primero por difundir esto, porque realmente en enero, a finales de enero, es que las personas comenzaron a enterarse de esta situación, una situación que había ocurrido incluso desde noviembre, cuando se canceló la mía. Me la cancelaron el 25 de noviembre de 2021 y yo me enteré hasta el 31 de enero porque estaba haciendo un proceso en la Cámara de Comercio y me lo rechazaron. Y así mucha gente que se enteró porque en operativos policiales pedían cédula y al ver que estaban cancelados los estaban metiendo literal presos por 36 horas, otras personas saliendo del país, cuando iban a tomar el vuelo, simplemente los detenían, les salían esposados del aeropuerto y así es que se han ido enterando y muchos por la denuncia que nosotros hicimos el 1 de febrero pública, donde pedimos a los colombianos venezolanos que entraran a la cédula, a la página de la registraduría, escribieran certificación vigencia cédula y ahí mucha gente se enteró, incluso gente que estaba fuera del país estudiando posgrados y demás que no tenían ni idea que le habían cancelado su cédula. Entonces, es un tema complejo porque afortunadamente en mi caso yo me entero inmediatamente, tenía la copia de todos los documentos que ingresé en el 2013 cuando saqué mi cédula. Además, cabe acotar que tenía cerca de 9 años con mi cédula, o sea, no era 1 año ni 2 años. Tú sabes que la cédula es todo, porque tú la asocias a todo, a propiedades, a registros, a licencias, a todo lo que tú tengas es con tu cédula. Entonces, toda una vida en Colombia y te la quitan en un segundo. Entonces, ahora, claro, la registraduría dice que muchas de estas decisiones se tomaron por fallas en documentos, pero me pregunto yo, si esto es así, ¿por qué no se advirtió a las personas, por ejemplo, mira, vamos a citarlas para ver su documentación y no tomar una decisión, a mi modo de ver, arbitraria, sin ver las consecuencias que esto implica para una persona? Ellos alegan, porque yo me reuní con el director nacional de registro civil 2 veces en su oficina, y ellos alegan que 6 meses antes de cancelarla, ellos empezaron a notificar. A mí nunca me llegó un correo ni una llamada. Ellos dicen que a la dirección anterior, en mi caso, donde yo viví, porque eso también lo averigüé, que registré la primera vez que llegué en Colombia en 2013, tampoco me llegó ninguna notificación. Entonces, hay personas que sí les llegó, pero la mayoría no les llegó la notificación. Entonces, claro, de ahí ya estás violando el debido proceso, porque lo que tú dices, el debido proceso es que se haya llamado a las personas y se le haya dado derecho de revisar la documentación y solucionar lo que hubiese que solucionar. Eso no ocurrió en la mayoría de los casos. Y a eso tenemos que sumarle que si una persona, por ejemplo, tiene su trabajo, oye, que lo puedas perder en 24 horas porque tu cédula perdió vigencia, imagínate tú, ¿cómo quedo yo? Mira, sí, porque además tu cédula está asociada a tu cuenta bancaria, entonces si tú trabajas en una empresa que te paga la nómina en tu cuenta, claramente tu cuenta quedó congelada y por supuesto la empresa se entera de lo que está ocurriendo. Entonces, muchas empresas empezaron a decirle a las personas que solucionaran eso rápido. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que las respuestas están demorando. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo busqué toda la documentación
la tenía, afortunadamente tenía las copias de todo lo que entregué, inmediatamente solicité revocatoria de la medida y me la revocaron en 3 días. Eso ocurrió, pero hay muchas personas, sí, perdón. Pero en tu caso hay muchas personas que... En mi caso, en muchos casos no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos días? Bueno, no, el director nacional de registro civil nos dijo a nosotros en la oficina, porque yo estuve con Gaby Arenas, presidenta de la Fundación TAP, que está con nosotros en este proceso. Él nos dijo que si las personas solicitaban la revocatoria o hacían el registro de nuevo, son 2 procesos distintos. La revocatoria significa, yo ingreso un documento donde solicito que revoquen la medida de cancelación, la registraduría mira y dice, sí, como tiene todo en orden, simplemente revoca la medida y no ha pasado nada. O él dijo, o haces un registro nuevo donde tú prácticamente nuevamente estás sacando un registro civil de nacimiento y nuevamente sacarías la cédula, pero para que no se pierda el número, que es con el que tienes todo, pues simplemente ahí tú agregas una carta diciendo, quiero que me permitan mantener mi número. Él dijo que ese trámite, cualquiera de los dos, lo iban a responder en 2 días. Y eso no está ocurriendo. Están pasando 10 días, están pasando 15 días y eso no está ocurriendo. Hay mucha demora en el tema. Y lo delicado de la situación es que mientras eso ocurre, las personas no tienen acceso a la EPS, las personas que están fuera del país, hay unos que necesitan regresar a Colombia, tienen que cancelar los vuelos y cambiar la fecha porque tienen miedo de que ingresando al país los detengan y hasta los deporten. Entonces, realmente es algo bien complejo y nosotros seguimos haciendo un llamado al registrador nacional para que tome acciones donde den respuesta mucho más rápido a las personas, incluso a presidencia, porque nosotros sabemos la buena intención del presidente Iván Duque. De hecho creó todo un estatuto de protección temporal para los venezolanos. Entonces imagínate si eso está pasando con los venezolanos que de pronto no tienen documentación colombiana, como a los que sí son hijos y nietos de colombianos, pues le están quitando la cédula y no se toman acciones para resarcir lo que está ocurriendo. Entonces eso es algo que es complejo y que hay que seguirlo denunciando para que se solucione lo antes posible. ¿Qué se está haciendo en este momento tomando en cuenta estos retrasos? ¿Se están enviando algún tipo de comunicación? ¿Han hecho algún tipo de presión para que la registraduría tome en consideración? Porque, repito, el número no es cualquier cosa. Son 42.000 personas. Son miles de personas los afectados, pero además no son solo ellos. Ahí empiezas a afectar a toda la familia. Es una cadena, ¿no? Claro, es una cadena, porque, por ejemplo, yo en mi EPS, que es el tema de salud, yo tengo asociada a mi mamá. Entonces, si mi mamá le ocurre algo y necesita ir al médico, con mi cédula cancelado, ella no podría ir al médico. Y así pasa con mucha gente que tiene a su esposa, tiene a sus hijos. Además que si tú tienes tu cédula como papá y le diste la documentación a tus hijos, directamente estás afectando a tus hijos si la tuya te la anularon, ¿no? Entonces, correcto, es una cadena, literal. Entonces, son muchos, son miles los afectados. ¿Y qué se está haciendo? Nosotros mantenemos el correo denunciacedula@gmail.com para que las personas se... Yo lo quiero repetir, denunciacedula@gmail.com. Vamos a colocar. ¿Qué hace una persona cuando escribe ese correo? Nosotros le pasamos toda la documentación del paso a paso que nos dio la registraduría de lo que hay que hacer y los vinculamos con la Fundación TAP, que es la fundación pues que nos está apoyando. Es una fundación que está en Colombia desde hace varios años y ya tienen una alianza con 7 firmas de abogados que están dando asesorías. ¿Qué nos están diciendo los abogados? Que como se están demorando mucho, lo ideal y lo que yo en lo particular ya he visto casos resueltos es meter tutelas, porque las tutelas tienen un tiempo que deben responder. Entonces, ahí la invitación es a la gente ahorita que se asesore y haga una tutela. Incluso tengo una ¿Cómo es una tutela? ¿Qué es una tutela? Para entender eso es un mecanismo, es una acción. Cuando se te está vulnerando un derecho humano, tú puedes solicitar aplicar esta medida para que te den respuesta entre 24 y 48 horas. O sea, esta tutela lo que da es celeridad al caso, ¿correcto? Celeridad porque se trata de una violación a un derecho humano. Okay. Entonces, eso da celeridad y el Estado está obligado, cualquier institución, a responderlo rápido, ¿no?
Entonces, digamos que eso es una de las cosas que estoy viendo que funciona. Hay personas que a lo mejor no tienen acceso a un abogado o algo, por eso le decimos que escriban a denunciacedula@gmail.com, pero hay una chica que me escribió hace 2 días que ella me decía, Francine, yo no tenía idea de cómo se hacía una tutela y me metí en YouTube, busqué un tutorial, la hice sola y me la aprobaron. Ya me solucionaron y yo, wow, sí, entre la proactividad de la gente, pero hay que hacerlo, o sea, de verdad que hay que tomar las acciones porque incluso ya se están haciendo tutelas grupales con el grupo de abogados que están aliados a nosotros porque como son muchos los afectados, para recibir respuesta más rápido. Claro. Francine, fíjate que una de las cosas que tú has tocado, que también quería aprovechar la oportunidad de hablar contigo, es lo generoso, porque no se puede negar, del gobierno colombiano con la migración venezolana. ¿Cómo está funcionando este estatus de protección temporal en Colombia? O sea, más allá de la propuesta, ¿se ve este apoyo en la práctica hacia los migrantes venezolanos? Pues la verdad, hace unos meses comenzaron, alrededor de 2 meses, empezaron a hacer las entregas como tal porque hubo primero el año pasado un proceso de registro donde todas las personas empezaron a registrarse formalmente para ser beneficiados de este estatus y ahora les están entregando una especie de cédula que con eso pues van a tener, digamos, acceso a poder abrir cuentas bancarias, a poder tener acceso a los trabajos y demás. Apenas está en implementación, hay que mirar realmente y evaluar en unos meses pues el resultado de eso. Se estima que sí va a beneficiar muchísimo porque va a permitir que pues cerca de 2 millones de venezolanos en Colombia tengan regularidad, ¿no? Tengan un estatus regular dentro del país. Entonces, eso es una gran ventaja. Esperamos que efectivamente el empresariado colombiano, las financieras y demás, conozcan esto, porque algo que ocurre en Colombia, y lo hemos vivido muchísimo, es que, digamos, el gobierno toma medidas, pero por desinformación, cuando vas a la práctica, lo que tú dices, los funcionarios pues no te aceptan el documento o lo que sea. Entonces es importante también que el mismo venezolano que tiene el documento busque la resolución, lleve la información y se la muestre al funcionario cuando va a un banco o cuando va a trabajar o algo, para que las mismas personas se informen, porque muchos, como son procesos nuevos, no tienen la información, pero pues si tú mismo, siendo proactivo, tienes claro todo y lo llevas, ellos van a leer y seguramente van a entender que es un proceso regular que está ocurriendo. Perdón, creo que cualquier herramienta positiva es que cada migrante tenga todos sus documentos y además tenga el soporte de lo que piden y diga, mira, aquí está el comunicado oficial donde me están pidiendo esto. Y aquí tengo esto para orientar a cualquier persona o organismo desinformado. ¿Qué pasa en toda la región? Es muy común en nuestros países. Fíjate, tú tienes 9 años en Colombia. Y no quiero tampoco dejar de tocar el tema de la xenofobia, que lo hemos visto en algunos países latinoamericanos. Colombia lamentablemente no ha escapado de esta situación. ¿Cómo lo ves en esta última etapa, sobre todo en estos últimos 3 años? ¿Crees que hay información suficiente para mermar estos ataques de xenofobia o siguen presentándose en ese país? Sí, lamentablemente, la última ola migratoria ha impactado muchísimo ese tema porque, digamos, cuando yo llegué hace más de 9 años, pues había pocos venezolanos en Colombia. Y claro, digamos que los que ya habían llegado al país eran profesionales, los del sector de petróleo, que estaban aportando mucho al país. Pasaron los años y por supuesto por la misma crisis de Venezuela, si una persona no tiene acceso a la salud, si una persona no tiene lo mínimo, por supuesto que por su vida va a migrar y eso es lo que hace el venezolano. Ahora, esta última ola, tú ves mucho que a lo mejor están en las calles pidiendo dinero o están en una condición de indigencia y por supuesto eso genera rechazo, ¿no? Y aquí hay que decirlo, el único responsable de que eso esté pasando es Maduro. O sea, la responsabilidad total es del régimen de Maduro, porque el venezolano huye por salvaguardar su vida, pero además estos mismos jóvenes que están huyendo de la última ola migratoria son los que se formaron desde Chávez para acá, que muchos
de pronto no tienen educación, de pronto no tienen la capacidad de salir afuera y poder generar ingresos y demás, y se encuentran en esta situación. Entonces, todo es resultado de la misma crisis que hay en el país. Y también hay otro aspecto, Francine, que la migración a través de las carreteras que no tienen control, ahí entra lo bueno y entra lo malo. Nos ha pasado a todos los países, por ejemplo, en Miami, donde yo vivo, aquí hay cubanos muy buenos, hay cubanos que no se han portado muy bien. Pasó en Venezuela, habían colombianos exitosos, empresarios, y había colombianos que no eran los mejores. O sea, hay todo. Entonces, lo delicado es generalizar. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. 9 años en Colombia, dos cosas. ¿Para ti qué significa Colombia? Tomando en cuenta que dejaste un país donde tenías una carrera muy bien, reportera en RCTV. Sí, pues Colombia realmente me abrió las puertas. Yo estoy muy agradecida porque de verdad que me permitió desarrollarme mi primer trabajo en Colombia, que eso no pasa, digamos que no a todos los migrantes les pasa eso, fue en mi carrera. Yo comencé un proyecto de televisión literal, lo fundamos, Red Más Noticias, el noticiero de Claro, cubría fuerzas militares y Policía Nacional, y me abrieron las puertas y pude desarrollarme y estar ahí 15 meses y entender cómo funcionaba el periodismo en otro país. Luego me retiré del periodismo, me dediqué al área comercial y también me abrieron las puertas. De verdad que fue un país de mucha oportunidad, que además amo mucho porque es el país de mi papá, de mis abuelos. Mi familia es de los fundadores de San Andrés, que incluso para vivir en la isla de San Andrés debe ser raizal, es decir, debe ser descendiente de un fundador, y hasta yo podría vivir allá, y eso es muy lindo, ¿no? Entonces, para mí Colombia es mi segundo país. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y qué historia tan motivadora, porque para muchos emigrar significa dejar sus profesiones, que muchas veces esas profesiones son sus grandes amores. Y es duro. Por lo menos mi temor principal cuando migré era: ¿será que podré seguir ejerciendo el periodismo? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos estas plataformas que nos permiten poder seguir haciendo contenido y cosas, pero oye, estar en un medio sabroso y poder diversificarse mucho mejor si tiene las oportunidades. Sí, por supuesto, y por eso yo amo de verdad Colombia. En mi caso ha sido muy, muy positivo y ha sido de crecimiento, y sé que para muchas personas también, porque tengo muchos amigos venezolanos que ni siquiera tienen la nacionalidad colombiana, son solo venezolanos, y también les ha ido muy bien y agradecen mucho a Colombia, y son personas que le aportan mucho al país. Si vamos a los números, realmente los que a lo mejor han generado situaciones complicadas en Colombia de nuestra comunidad venezolana son muy pocos. Y lo que tú dices, por unos pocos no se debe generalizar al servicio venezolano. El problema es que hacen ruido. El problema es que hace ruido. Sí. Pero seguro la mayoría. Pero cuando tú revisas los números, porque digamos el INPEP, que es el Instituto Penitenciario de Colombia, cuando tú miras los números de los que cometen algún delito, que son venezolanos, realmente el porcentaje es mínimo en comparación con los que cometen los delitos. Entonces, realmente por ese mínimo, lo que tú dices, hacen ruido, y a lo mejor si un medio nacional sacan un caso, entonces ya eso implica que lo generalicen. Sí, señor. Bueno, por último, voy a recordar el correo electrónico, y te repito, te agradezco mucho esto porque ha sido una conversación con puntos muy claros y sobre todo orientando a cualquier persona que lo pueda ver en Colombia, que estoy seguro que lo vamos a difundir para que cualquier persona llegue a más esta información, que es denunciacedula@gmail.com, ¿correcto? Sí. Ok, denunciacedula@gmail.com. Si revise su cédula en la registraduría, si usted ve que la cédula está, como dicen en Venezuela, decline, pues usted va y me manda un correo para que tenga toda la información importante y pueda resolver. Así es, y mi invitación nuevamente a que ingresen una tutela para que la respuesta sea mucho más rápido, y que sigamos denunciando lo que está pasando. Compártanlo en sus redes sociales, háblenlo con todo el mundo, porque de verdad que deben enterarse y deben conocer la versión de los que fuimos afectados, que no cometimos ningún fraude en los documentos, y que además no se trata, el Estado
no tiene derecho a quitarnos algo que lo tenemos en la Constitución, es decir, la nacionalidad colombiana es nuestro derecho porque nos lo cedió nuestros padres, nuestros abuelos, y nadie nos lo puede quitar. Es algo irrenunciable, es algo intransferible, es algo que lo tenemos desde que nacemos y que se debe restituir a todo el que lo merece. Y que además atender urgentemente a estas 42.000 personas es seguir creciendo la economía, es seguir fomentando estabilidad para estos migrantes, es seguir brindando paz a una gente que dejó una situación muy difícil y que ahora lo que quiere es eso, seguir adelante y avanzar. Así es, así es. Muchas gracias, Francine, un placer. Gracias a ti por el espacio.